Bueno, pues buenos días nuevamente. Vamos a dar continuidad a nuestra sesión del día de hoy, de nuestro diplomado, en el marco de este módulo que, como habíamos comentado al inicio y después de escuchar a la maestra Adriana, pues va a ser muy importante, muy interesante, sustantivo para el propio proceso de formación en el ámbito de la administración de servicios de salud, que es el módulo de investigación. Y nos da muchísimo gusto recibir también a una querida colega, ex alumna, muy joven, pero que también ha tenido una trayectoria muy interesante, muy intensa, en estos dos ámbitos que hemos comentado, ¿no? El ámbito académico, por una parte, pero también, a pesar de que es una gente muy joven, con una interesante experiencia en el ámbito de la práctica profesional, ¿no? Cecilia Carvajal Belmont, que ella es egresada de la licenciatura en Trabajo Social, fue mi alumna, tenía algunas materias, ¿sí? Egresada de la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, después ingresa a hacer la maestría en Trabajo Social también, muy rápidamente se tituló, y después actualmente ella está como candidata a doctora en Estudios de la Juventud y Migraciones por la Universidad de Lleida, en Cataluña. Ahorita de hecho está aquí porque está haciendo su trabajo de campo, que está haciendo una investigación comparada en tema de juventudes entre un barrio de allá de Lleida y otro barrio de acá de Ciudad de México. Y bueno, déjame decirles que también tu asesor de tesis pues es una personalidad muy importante en el ámbito de las juventudes, ¿no? Carles Feixa, ¿no? Que por cierto estuvo mucho tiempo aquí en México haciendo también ¿no? Trabajó mucho Carles, y Carles pues es una de las gentes que ahora decimos uno de los juvenólogos más importantes a nivel internacional, que es su asesor de tesis. Pero además, bueno, de que ella ha desarrollado toda esta parte académica, también en su ámbito de desarrollo profesional, hiciste el servicio social conmigo en el Instituto de la Juventud, ¿no? Por ahí por el 97, tuvo que haber sido, 98, 2000, no, por cierto, 2007, 2008, luego ya los 10 años se me van, voy a cumplir 50, entonces de repente es 96, no, sí, 2007, más o menos 2007. Ha tenido experiencia también importante, estuviste en el DIF del Distrito Federal como jefa del Departamento de Trabajo Social, como docente en la Escuela de Trabajo Social, dio práctica, materia teórica, y además participó en esta asociación que tiene la maestra Nelia Tello, ¿no? De estudios de participación social, como coordinadora de proyectos, y allá pues has estado como asistente de trabajo social en el Centro Latinoamericano de Lleida, trabajando con gente migrante, y en la Cruz Roja también, ¿verdad? Como voluntaria. Entonces, bien interesante. Ahorita ella está haciendo una tesis muy con este enfoque comparativo, pero también muy cualitativo, y entonces, aprovechando que está aquí, le digo así, no, te tienes que venir, ¿no? Para que nos pueda platicar de toda su experiencia en investigación, sobre todo cualitativa, ¿no? Entonces, bueno, pues, muchas gracias por aceptar, y adelante, ¿no? Ahorita. Muy bien, pues creo que es mucho más enriquecedor poder yo hablarles de todo a todo, así sentada. Entonces, sí, efectivamente, y ocupando un poco lo que decía la maestra Ornelas, me he tratado de que mi formación tenga tanto el apartado práctico como también el apartado docente, ¿no? Porque creo que es importante la retroalimentación, ¿no? Quizás algunos se quedan mucho en la parte teórica, en la parte de la experimentación, pero creo que es importante, por lo menos a mí que me gusta la docencia, siempre traer como material para el asunto de trabajo con los profesionales o futuros profesionales de trabajo social o áreas vinculadas con esto. Entonces, a mí se me encargó hoy hablarles sobre la cuestión de los fundamentos en la investigación social cualitativa. Hablar de la investigación cualitativa es muy compleja. A mí me gusta mucho hablar de la investigación cualitativa, a mí me gusta como proceso metodológico. Yo no tengo nada en contra de lo cuantitativo, de hecho lo hago, pero me gusta más lo cualitativo.
porque me permite acercarme hacia la cuestión de los significados, ¿no? A partir de que la inquietud surge durante la licenciatura, porque yo no encontraba cómo entender más allá de las problemáticas, ¿no? Que me explicara cómo podían ser diferentes problemáticas que no tuvieran que ser cuantificadas. Entonces, esta duda se me fue disipando a partir de entrar a la maestría y más aún que lo estoy en el doctorado, ¿no? Entonces, cabe mencionar que hablar sobre la investigación cualitativa pues implicaría muchas sesiones. ¿Por qué? Porque tiene un entramaje que está transversalizando tanto teorías, metodología, instrumentos de investigación, teorías y corrientes. Entonces una sesión sería muy difícil, pero voy a tratar de hacerlo lo más focalizado, y que bueno, también sirva para el asunto que nos convoca hoy, que es el diplomado en cuestiones de salud, ¿no? Que yo creo que también es un campo en donde definitivamente hay mucho todavía por ofrecer desde el ámbito de la investigación cualitativa y recuperando la parte social, ¿no? Más adelante, si me da tiempo, que yo trataré de mencionar algunos ejemplos, ¿no? Yo no he participado, pero tengo algunas compañeras, también doctoras, trabajadoras sociales que se han enfocado desde la parte de salud, recuperando la parte cualitativa, ¿no? Que yo creo que es súper importante. Entonces, empecemos, ¿no? Hablar de la investigación cualitativa siempre lo refiere, ¿no? Cualitativa, cualidad, pero más allá de eso tiene que ver con la significación, ¿no? Yo creo que la investigación cualitativa, y siguiendo a María Luisa Tarres, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales aquí de la UNAM, habla de que esta investigación cualitativa va a tener siempre una trascendencia en diversas áreas, todas las áreas, ¿no? Que van a estar incluyendo la investigación social, ¿no? Es importante mencionar que cuando se hacen los análisis o estas contraposiciones, ¿no? De qué es lo ideal en la elección para el tratamiento de una situación problema, ¿no? Lo cuantitativo o lo cualitativo lo mismo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que los cambios en los paradigmas sociales, políticos, económicos, antropológicos, etcétera, siempre van a ser los que influyen dentro del contexto para determinar, ¿no? Nosotros, yo digo afortunadamente, porque si no yo me aburriría que mi profesión no fuese así, trabajamos con una materia que es cambiante, y creo que eso es lo rico de nuestra profesión, ¿no? Al igual que otras profesiones dedicadas al estudio de lo social, ¿no? Desde la cultura, desde la historicidad, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque va cambiando, no es lo mismo la cuestión de, como decía la maestra, del pie didáctico ahora hace 20, 30 años, ¿no? Ni el asunto de la violencia o de la violencia escolar de hoy hace 10 años, ¿no? Cuando decíamos que era normal, casi no llevábamos, ¿no? Ni la cuestión sobre la niñez y el maltrato, ¿no? Va cambiando, y yo creo que eso es lo importante, y también eso es un mérito para investigar desde los ámbitos cualitativos. En ese sentido, tenemos que considerar que la investigación cualitativa trascendentalmente va a emplear hacer uso de métodos cualitativos, ¿no? Que me van a permitir la representación de la realidad, ¿no? Es decir, yo voy a tratar de representar a través de los paradigmas, los veremos no a profundidad porque ya les digo es mucho, pero tratamos de hacerlo lo más someramente, ¿sí? Representación de la realidad, ¿qué de la problemática que yo estoy estudiando me está dando? Más allá de la cuestión de la eutanasia, por ejemplo, como tema de salud, el tema del dolor en enfermos de cáncer, ¿qué es lo que qué le está significando a la familia o qué le está significando al paciente, ¿no? Hablamos siempre de la cuestión médica, ¿no? Que siempre está como implícita como la opinión del médico, porque su hacer se vincula con los aspectos de la medicina, con aspectos de la salud y el bienestar físico del paciente. Pero ¿dónde queda la parte social? ¿Dónde queda ese análisis? Entonces vamos a partir siempre de la cuestión de la representación de la realidad. ¿Cómo la ve el sujeto? ¿Cómo la vive el sujeto? ¿Qué siente el sujeto? ¿Qué le significa? ¿No? Entonces, para eso necesitamos la comprensión de significados. La siguiente, por favor. En ese sentido, tenemos que tener un conocimiento de teoría que nos va a otorgar las claves para determinar el significado de las observaciones derivadas, ¿no? No es que yo me tenga que chutar, aunque si no, si te dedicas a la parte cualitativa, tienes que leer, bueno, tienes que leer bastante para poder entenderla, porque aun cuando nosotros tenemos el basamento desde la escuela,
tanto cualitativa como cuantitativa, sí es necesario ir como puliendo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres saber de esa representación social? Entonces, en ese sentido, tú tienes que tener bagaje de la teoría, no solamente para decirla y repetirla, ¿no? Sino porque va a llegar un momento dentro del análisis cualitativo que tienes que confrontarla con lo que tú encontraste y decir y refutar o agregar a lo que te está diciendo el mismo autor, ¿no? sobre alguna construcción social que tú acabas de determinar a partir de lo que tú encuentras en tu entrevista, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, el asunto de la significación de las observaciones devienen de las palabras, de las narraciones o de los comportamientos, ¿no? Por eso es importante que en el asunto de la investigación cualitativa siempre cargar con un libro de notas, ¿no? Yo recuerdo que, y lo sigo haciendo, ¿no? Cuando se me ocurre una idea, desde hace ya años tengo ahí una hoja blanca y un lápiz cerca, que es una idea y la apunto, ¿no? ¿Por qué? Pues finalmente son como esas reflexiones que vamos haciendo, ¿no? Y ahora que estoy casi por concluir el doctorado, pues cualquier idea que me venga es importante, ¿no? Estoy trabajando, ¿no? Entonces, es importante también mencionar que pareciera que dentro de la investigación cualitativa tenemos una desventaja, ¿no? Por lo menos desde la postura positivista lo refiere, ¿no? Sí, la investigación cualitativa tiene basamento teórico, ¿no? Tiene supuestos, pero entonces, ¿qué me va a dar la confiabilidad y la validez, ¿no? Siempre es como la parte donde nos quieren tirar. Ya más adelante lo veremos, pero aquí lo refiero rápidamente, ¿no? Que la investigación cualitativa requiere controles complejos, ¿no? ¿Para qué? Para que se sustente el diálogo entre la teoría, entre lo que nos dice el sujeto, entre las interpretaciones que hacemos en el trabajo que realizamos, ¿no? Entonces, por complejidad no me entiendo que sea la dificultad, ¿no? Sino como ese entramado que dé suficiente sustento a lo que estamos diciendo, escrito, ¿no? Ahora, en ese sentido tenemos que conocer la representatividad de ciertos hechos de una población, en este caso, ir más allá de la descripción e interpretación de narraciones o comportamientos, ¿no? Porque, retomo un poco, ¿no? Yo también he tenido la oportunidad de ser maestra de prácticas y recuerdo algún trabajo que también las prácticas las he tratado de hacer en el enfoque cualitativo, ¿no? Entonces siempre mandar a los chicos van a ir a hacer una crónica a la colonia y me van a escribir todo lo que observe. Escuchen, lo que observe. Entonces que venían y me decían, bueno, pues miramos coches y gente que pasaba y el carrito de los helados, ¿no? Y siempre era la cuestión, ¿pero qué viste más allá? Tuvo que ver algo más allá de lo que tú viste del coche, del niño con la pelota, ¿no? Algo más allá. Entonces, a eso se refiere con ir más allá de la descripción, de la interpretación, ¿no? Y tener mucho cuidado porque también el asunto de la investigación cualitativa tiene que ver mucho con nuestra propia opinión, ¿no? El hecho de aplicarles es un poco dejar los adjetivos, ¿no? No adjetivar en ningún momento, y pues, ¿por qué? Porque finalmente tiene que ser esta construcción social, ¿no? Tú generas una construcción social de este proceso de investigación cualitativa. Me quedo con una frase de María Luisa Tarres en el libro que precisamente se llama Observar, escuchar y comprender la realidad social, ¿no? Porque el trabajo de los investigadores cualitativos se tiene que enfocar hacia esos como nodales y hacia otros procesos, ¿no? Que es la observación, que es escuchar y que es comprender, ¿no? Pero observar de manera detenida, ¿no? No solamente mirar qué está pasando, pues sí pasa la gente, pero ¿qué está pasando con la gente, ¿no? ¿Qué sucede dentro de los procesos, ¿no? ¿Qué sucede con los pacientes que te las van a ver, cómo vienen, ¿no? No más allá de la significación que tiene, no sé, que haberle dado en ese momento la noticia de que su paciente ha muerto, ¿no? Todo el trajinar que tuvo que vivir durante el proceso que estuvo convaleciente. O sea, todo eso hay manera de sacar la significación, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, en ese sentido también hay que mencionar que la investigación cualitativa pues va a tener un perfil bien particular, ¿no? Que toma la recolección de información. Nosotros vamos a recolectar información de lo que nos dicen nuestros participantes, ¿no? En el proceso, de los elegidos en el proceso, ¿no? Se construyen, donde a partir de eso se van a construir tanto las observaciones y se asume un análisis, ¿no? Donde se va a hacer la reelaboración de las nociones, procedimientos e interpretaciones, ¿no? Parece sencillo,
pero vuelvo a decir, no es complejo, no difícil, es complejo, porque sí requiere tiempo, requiere esfuerzo en el asunto de la reflexión, ¿no? Y pues estar constantemente en la búsqueda no solo del asunto teórico, ¿no? Porque eso lo hay y hay, o sea, hay infinidad de autores que me van a representar y decir cómo es el asunto a tratar, pero aquí lo importante o lo rico del asunto de la investigación cualitativa es lo que el investigador va a proponer en el asunto de la construcción social, ¿no? Todo esto pues son argumentos que tienen que ver, argumentos teóricos que van a privilegiar la comprensión del significado, ¿no? Si se dan cuenta, siempre estoy hablando de este asunto de la comprensión del significado, de la representación de la realidad, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, como les mencioné, hablar de los paradigmas en cuanto al asunto de la investigación cualitativa, pues cada uno, y me faltan, algunos los más, ¿no? Pero lo que es cierto es que más adelante lo que voy a hacer más bien hablarles del precursor, que es Max Weber, ¿no? Que es el que va a generar todo el asunto de la investigación cualitativa, ¿no? En contraposición a Durkheim, que es lo que empieza con el positivismo, ¿no? Y el asunto de la investigación cuantitativa. A partir de la aportación de Max Weber se van a generar una serie de paradigmas en cuanto al análisis de lo cualitativo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me he enfocado más hacia el interaccionismo simbólico, en los procesos etnográficos y la fenomenología, ¿no? El interaccionismo simbólico de Blumer, por ejemplo, nos refiere al asunto de conocer los significados a partir de los roles que tiene la persona en el lugar, en el contexto, ¿no? Por ejemplo, en el asunto de mi tesis de maestría yo hablaba sobre la construcción social del ciudadano a partir de la significación que tiene para el individuo. En ese sentido, lo que hablábamos era ¿qué significado tenía ser ciudadano? ¿Qué era ser ciudadano? Pero más allá de portar una isla, más allá de estar en nuestro país, ¿no? Entonces, entre las definiciones que me decían, pues se iban desde no tirar basura hasta participar de asuntos políticos y más allá a cumplir con mis derechos y mis obligaciones, ¿no? Entonces, el asunto del interaccionismo simbólico pues habla sobre los roles que vamos teniendo en la vida diaria. Soy ciudadano, soy padre de familia, soy alumno, soy Juanita, pero soy madre, pero soy hija, pero son los roles que vamos teniendo y la significación que tiene para el asunto de la construcción social, ¿no? En otro asunto, por ejemplo, la etnografía, pues muy bien lo dice, ¿no? Es el estudio de los significados culturales que prevalecen en grupos o personas, y la fenomenología, que se centra en la experiencia personal del mundo vivido y la experiencia vivida con elementos storales de la fenomenología. Eso, por ejemplo, lo ocupé mucho, lo estoy ocupando ahora para el asunto del doctorado. Ahí estoy trabajando procesos etnográficos y fenomenológicos para el asunto de la significación que tiene la sociedad para las juventudes y en cuestiones de violencia. ¿Por qué los significan violentos? ¿No? En el caso les hablo del caso de Lleida, en donde estoy trabajando con un grupo de muchachos, ¿no? En Lleida Centro. Pues de las características que tienen, pues unas que son migrantes, ¿no? Habrán migrantes marroquíes, rumanos, algunos latinoamericanos, peruanos, bolivianos, ¿no? Y entonces el asunto es ver cómo ellos piensan que los demás los miran, ¿no? Y cómo algunas entrevistas que puede hacer algunos mozos de escuadra, la policía de allá, algunos vecinos, ¿no? Que cómo de alguna manera el hecho de ser joven y más migrante, llámese del lugar donde venga, del país que vengas, implica más a llamarlos violentos, a criminalizarlos, ¿no? Quizás en esta situación de no saber, de no conocerlos, ¿no? Porque es una perspectiva de la gente, del significado. En ese sentido, pues a grandes rasgos esos son los paradigmas, ¿no? Lo único puedo hablarles de más, ¿no? Pero no alcanzaría yo en esta sesión a decirles específicamente con ejemplos, ¿no? Qué es lo importante y lo rico, ¿no? Cómo se pueden aplicar, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, lo que sí es importante establecer es que su objetivo dentro de la investigación cualitativa, ¿sí? Es esta vinculación entre las relaciones y los significados de un tema determinado con la sociedad, ¿no? O sea, nuestra labor dentro de la generación del estudio cualitativo, pues básicamente tiene que ver
con qué es lo que nos interesa conocer, eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué quiero conocer del problema, ¿no? Pero siempre tiene que ver esa relación, ¿no? Con los significados que queremos encontrar de la problemática a analizar, ¿no? De por sí, hace rato decía la maestra Ornelas, ¿no? Es complicado saber, ya tenemos el sujeto, ya tenemos el contexto, ahora dime cuál es el problema. Y luego de ahí, significan, representan, ¿no? Yo creo que la investigación cualitativa brinda como estas herramientas para tratar de dar la representatividad a muchos problemas. No quiero decir a todos, porque en realidad solo he estudiado algunos y de los que he sido como presencial en algunas tesis, ¿no? De compañeros, ¿no? También creo que nos da ese parteaguas para analizar más allá, no solamente de la cuantificación, ¿no? Sino qué representa para el sujeto, ¿vale? El asunto de la investigación cualitativa y en su vida diaria, en su trabajo, en la familia, ¿no? Ir más allá de eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo no quiero hablar lo que dijo la maestra Ornella, ¿no? O sea, ya de ahí hablar de un modelo de intervención, de una estrategia de intervención, ¿no? Para que entendamos que nuestra labor es fuerte y bueno, es difícil, ¿eh? No es nada pues, difícil, es fácil y que tú nada más te dedicas a hacer casos y a hacer historias de vida, no, es que es muchísimo, ¿no? Muchísimo lo que hacemos. Ahora, hace rato les hablaba sobre la validez y la confiabilidad, ¿no? Que es algo que siempre con lo cual nos quieren pues, refutar cuando estamos hablando de investigación cualitativa, ¿no? Porque tiene que estar todo muy bien armado dentro del asunto de estas investigaciones. Hablar de triangulación es ese procedimiento que me va a permitir a mí, bueno, yo ya tengo mis entrevistas, yo ya tengo mi teoría y yo tengo lo que yo estoy considerando, no a manera de adjetivos, sino a manera de qué me está dejando este conocimiento de saber qué está pasando con las juventudes, ¿no? De estas perspectivas negativas, por así decirlo, que me está hablando, por ejemplo, Foucault sobre la normalidad, ¿no? Y ahora yo qué pienso. Entonces esa triangulación es la que me va a permitir la construcción de ideas nuevas con respecto a la investigación cualitativa, ¿no? Porque va a ser ese punto de equilibrio entre la interpretación que implica los datos, las teorías y las metodologías, ¿no? Hacer investigación cualitativa pues es algo que hacemos dentro del trabajo social. Lo que pasa es que, claro, hay veces que las dejamos de lado y no sé, por ejemplo, la sistematización es un punto nodal para hacer la investigación cualitativa, ¿sabes? Porque es la recuperación de los datos, ya sean, si quieren, cualitativos, ¿no? La parte de la teoría que ocupamos y al final esta conversación que nosotros tenemos, decirlo así, con los teóricos y con los datos encontrados, ¿no? Y también se vale refutar y se vale decir, no, yo creo que en el asunto de la normalidad, ¿no? De Foucault, pues va más allá, ¿no? Porque aquí vienen percepciones, ¿no? Que los determinan en función de que son migrantes, ¿no? Entonces de ahí se da la normalidad de que estos chicos sean llamados violentos, sean llamados criminales, ¿no? Y otro elemento es la saturación, ¿no? Que también se ocupa para el asunto de la validez y la confiabilidad. La saturación es una técnica, la ocupé porque creo que es hacer un énfasis sobre la validez y la confiabilidad, ¿no? Que siempre va a ser algo donde nos van a tratar de tirar el trabajo. Cuando digo, no, ¿esto cómo me lo compruebas? Si no hay número, ¿no? Espera, ahora te voy a decir por qué. Entonces, esta saturación es aquello que nos va a permitir darlo como válido y aceptable cuando se intuye o se percibe que es así. Es decir, cuando nosotros utilizamos nuevos datos que aportan significado y que llega un punto en el que ya no dan relaciones causales. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes trabajamos con grupos focales y estamos trabajando el tema del duelo, ¿no? en cuestiones de familias, ¿no? Y entonces tenemos un grupo focal que me dice que el duelo impactó su vida de manera irreversible, ¿no? Que no puede salir de esa depresión. Otro me está diciendo que impactó, pero que definitivamente sacaron el impulso para salir adelante. El grupo focal me dice, llega a la conclusión de que el duelo me permite a mí trascender en el asunto de comprender que la vida después de la muerte. Y llega un cuarto grupo que me empieza a repetir el 1, el 2 y el 3, lo que me dijo el primero. Y me dijo, bueno, me voy a ir a un cuarto grupo, un quinto grupo focal, un sexto grupo focal. Es decir, que tú saturas de tal manera
con los datos de grupos, por ejemplo, yo doy el ejemplo de los grupos focales, ¿no? Y que al final te van a repetir la información, ¿no? Esa es una forma también de validar y dar confiabilidad, pero también lo que implica es tiempo, ¿no? Haciendo un paréntesis aquí, el asunto con la investigación cuantitativa es que a lo mejor nos quita un poco más, es un poco más rápida, ¿no? No, yo digo que no de mérito, ¿no? Es importante, es necesaria también, pero ¿qué tiene la diferencia? ¿Qué tiene la cuestión numérica? ¿Qué tiene la cuestión, ¿no? de ser transversal, tomar trozos de la realidad, ¿no? Y analizarla, ¿no? Y que al final hay tablas, porcentajes que me van a decir es tanto por ciento, pasa esto. Y aquí tengo que encontrar la manera de dar la confiabilidad y la validez. Pero ¿qué implica tiempo? Implica trabajo, implica sentarnos, y que definitivamente creo que desde el trabajo social la información que tenemos es valiosísima, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente es enfocarnos en la cuestión teórica, sí. Yo puedo entender que pueden decir que la teoría es necesaria, ¿no? Pero al final también el discurso que nosotros podemos construir, que al final es esa construcción social sobre lo que estamos viviendo, con lo que ustedes trabajan en el área de salud, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir entender también la realidad, ¿no? Desde el sujeto, no desde lo que yo pienso, sino desde el sujeto, ¿no? Que es con los que estamos trabajando pues, día a día, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, en ese sentido, pues la generación de un proceso metodológico dentro de la investigación cualitativa se va a determinar como único, heterogéneo y complejo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Hacer investigación cualitativa, cada proceso cualitativo que se genera es único, ¿no? Es único, así se hayas ocupado el paradigma del interaccionismo simbólico para la maestría y después lo vuelves a ocupar para el doctorado, es único. Ya no solo por la población que ocupas, sino por la manera en la que lo vas a digerir, ¿no? A diferencia de que a lo mejor con la investigación cuantitativa sí, va a cambiar la población, va a cambiar la numeración, pero al final te va a dar un marcaje que es la cuestión del condeo, de los porcentajes, que lo hace diferente a la investigación cualitativa, que finalmente cada proceso metodológico que se genere es único, es heterogéneo, porque finalmente vuelves a ocupar otras técnicas, ¿no? A lo mejor para uno ocupaste entrevista a profundidad y observación participante, y en otros grupos focales y observación participante. Necesitas hacer estudio de caso. Estudio de caso también es parte, nosotros lo hacemos y es una técnica de investigación cualitativa y es riquísima, ¿no? Es riquísima porque nos da para muchísimo entender las cuestiones, o sea, en cuestiones familiares, en cuestiones de la interpretación de significados del sujeto a partir de la problemática. La investigación cualitativa parte de una comprensión inductiva, es decir, de la particularidad de la experiencia vivida por los seres humanos, ¿no? A pesar de la influencia de las estructuras, es decir, de las instituciones, de los valores, de las normas, ¿no? De lo económico, político, cultural, ¿sí? Es la experiencia que los sujetos tienen con esas instituciones, con el día a día, ¿no? Con la problemática, ¿no? Porque finalmente nuestros sujetos de estudio son productores y portadores de significados sociales y culturales, ¿no? De su día a día. En el día a día ellos generan una serie de significados y también portan una serie de significados, ¿no? Que igualmente dentro de un día pueden pensar, lo refieren así, pero conforme van teniendo relación con el problema va cambiando, ¿no? Se va agravando, se va disminuyendo. La diversidad en cuanto a las teorías y metodologías radica a partir de la definición del objeto y la forma de aprenderlo, ¿no? de conocerlo. Finalmente, el asunto de las teorías y las metodologías, como lo decía, puede ser muy diverso, es un mar de metodologías, es un mar de paradigmas, pero al final cada proceso que nosotros hagamos es único para el proceso metodológico. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿Qué es un esquema? No, a ver, la que sigue es que había un esquema número, ¿no? ¿No parece? Bien. En ese sentido, yo creo que otro de los fundamentos de la investigación cualitativa tiene que ver con la multiplicidad de instrumentos de investigación. ¿Por qué? Porque finalmente, les acabo de mencionar algunos, ¿no? También el tratamiento de estos implicaría pues varias sesiones. Yo estoy mencionando solo algunos, porque cada uno tiene su razón de ser.
no podemos aplicar un grupo focal para ciertas cosas, pues a lo mejor se me facilitaría con entrevistas a profundidad, que no sería ni una ni dos ni tres, ¿no? Sería más de una. Y si te quieres agregar, pues a lo mejor no voy a, por ejemplo, en el caso de los jóvenes con los que estoy trabajando, los que trabajé, porque esa parte ya la he acabado, habrá venido aquí a hacer la parte que me lo mismo, pero con este de aquí, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que en el asunto de la multiplicidad de los instrumentos de investigación hay que tener claro, ¿no? Eso como partida de resumen, el paradigma de investigación que lo acabamos de referir, ya sea interaccionismo simbólico, la fenomenología, la etnometodología, ¿no? Los métodos de investigación, es decir, ¿qué método? En ese caso el cualitativo, los instrumentos de recolección, ¿no? El análisis de datos y tipos de datos, ¿no? Porque si me das cuenta, esto parece muy sencillo, ¿no? Y que si tuviéramos que meterlo dentro del esquemita que nos presentaba la maestra Ornelas, dentro del planteamiento del problema, pues también encaja perfectamente ahí, ¿no? Pero también como implica, también requiere un trabajo, ¿vale? En el asunto de definir qué problemática, desde dónde la voy a abordar, ¿no? Qué metodología voy a ocupar, de qué manera los voy a abordar, ¿no? Y todo eso se va tejiendo dentro de la investigación cualitativa. ¿Me das la siguiente, por favor? Al final, lo que es cierto, para pues, llegar a las preguntas también, es que quede claro que la realidad social, al final, no es cuantitativa ni cualitativa, solo es. Nosotros, al final, el investigador es el que determina cómo quiere que se haga, ¿no? Si se enfocan más a lo cuantitativo, porque a lo mejor resulta necesario pues, el asunto de los porcentajes y hacer una media aritmética, ¿no? Entre eso, que a lo mejor puede ser más factible, o bien irme hacia procesos más relacionados con el asunto de la significación, de la implicación, ¿no? De la interpretación, qué siente, cómo lo siente, qué pasó después, ¿no? Y que al final con lo que nosotros trabajamos en el asunto del análisis cualitativo tiene que ver con los valores, las definiciones implícitas, en los supuestos paradigmáticos, las perspectivas teóricas, con las formas de encarar el conocimiento de lo social. Nosotros somos estudiosos de lo social. Lo social es todo aquello que estamos allá afuera viendo día a día. Esto es lo social. Estamos compartiendo la realidad social. Y esta es cambiante, ¿no? Entre una semana volverá a cambiar en un año, ¿no? Yo he regresado después de 2 años y lo ha cambiado. Y eso que veía y leía periódicos todos los días, ¿no? Para no perderme, ¿no? De lo que pasaba en México, ¿no? Y comparar un poco también con lo que pasaba pues, en Cataluña, ¿no? Y que esta parte del conocimiento de lo social son los que definen la opción cuantitativa o cualitativa, ¿no? Al final todo esto, todos esos valores, estas definiciones, lo que para las personas es el duelo, para lo que la señora es que su hijo tenga diabetes, ¿no? Más allá del asunto de que es gordito, ¿no? Sino lo que va en las implicaciones, ¿no? Si el apoyo familiar, ¿no? La intervención de la familia en el asunto de un mejor calidad de vida en cuanto a la alimentación, ¿no? Todo eso tiene que ver con definir la opción cuantitativa o cualitativa. Ahora, yo les comentaba, ¿no? Que más que entrar en un asunto de los paradigmas, que son importantes, yo quiero más bien comentarles el asunto con Max Weber, ¿no? Que es el que inicia, porque él va a dar la entrada hacia los paradigmas cualitativos, ¿no? A partir de lo que él crea con sus tipos ideales o categorizaciones, es lo que vamos a empezar a hacer, ¿no? Para hablar del análisis como tal cualitativo, porque durante entre 1940 y 1970, sobre todo en Estados Unidos, se empieza a hablar sobre el asunto del paradigma positivista, de Durkheim, ¿no? Entonces, por un lado, se va hacia la lógica deductiva, en donde va a determinar el hecho social como que el hecho social es el que actúa sobre el individuo. Y el hecho social deviene de la estructura social, instituciones, valores, normas, ¿no? Todo eso va a influir, ¿no? Y influye de manera externa, y que al final termina siendo coercitivo, ¿no? Se va a ayudar de la comparación, es decir, de la contrastación de un mismo hecho social en sociedades y épocas similares o distintas, estableciendo relación de la causalidad. Ahí, como punto importante, son la comparación de los datos obtenidos, y el asunto de establecer relación de causalidad entre la problemática, ya sea el asunto de los índices de obesidad infantil de 2010 a 2015, ¿no? Esa cuestión de qué las causa, ¿no?
desde un ámbito más meramente pues, deductivo, ¿no? Desde lo general. El asunto con Max Weber y el paradigma interpretativo es que ante la necesidad de tratar de interpretar la realidad, pues él empieza, lo digo de manera resumida, porque también me implica contarnos más a Weber. Pero lo que es cierto es que Weber nos va a dar lo que él te llama tipos, ¿no? Tipos de economía, pero los tipos ideales, ¿no? Entonces, donde nosotros lo que vamos a tratar de hacer es la categorización, ¿no? En el asunto de lo cuantitativo hablamos de las variables y los indicadores. Acá hablamos de las categorías. Una vez que nosotros generamos todo el proceso de investigación, ¿sí? De la contrastación, de la triangulación, de los datos teóricos con lo que yo quiero encontrar en las entrevistas, más aparte de lo que yo puedo construir, tenemos que construir categorías, a partir de las cuales pues voy a establecer mi análisis, ¿no? En ese sentido hablamos de una lógica más inductiva, más particular, vamos como a la particularidad del asunto, ¿no? El asunto de la diabetes desde las perspectivas etnográficas de la violencia a partir del índice de obesidad, ¿no? No sé, por decirlo así. O el asunto de las percepciones etnográficas sobre la violencia en las escuelas secundarias, ¿no? O sea, las implicaciones, no sería la implicación social, no solamente si subió o bajó la tasa, sino va más allá, ¿no? En ese sentido, aquí su objeto, a diferencia, ya no es el hecho social, sino que el sujeto va a crear sus significados sociales, ¿no? Va a crear sus significados sociales, ¿no? Y culturales en su relación con los otros, ¿no? Aquí tenemos que comprender, ¿no? Nosotros tenemos que entender para comprender los significados de la acción y de las relaciones sociales, ¿no? Que toda acción tiene un porqué, un para qué, un momento, ¿no? Y que las metodologías se deben conducir a la comprensión de la experiencia vivida por los seres humanos pese a las estructuras, pese a las instituciones, pese a las normas, pese a los valores, ¿no? Pese a lo establecido. Pese a lo establecido socialmente, aquí es donde tenemos que aprender a hacer la comprensión de todo lo que nosotros, la gente con la que trabajamos, ¿no? Experimentan su día a día en la vida cotidiana, ¿no? Max Weber, por ejemplo, les refería, ¿no? Que él considera la investigación cuantitativa como necesaria también para el análisis del hecho social, la problemática social. Sin embargo, lo que él discernía un poco de él es que hacía pequeños cortes transversales en la realidad, no un mismo periodo de tiempo, lo cual al final, desde la perspectiva de Weber, claro, no pueden leer de María Luisa Torres, ella refiere que al final eso se le hacía como romper con las otras partes que influyen a la realidad. No es que yo voy a ver el asunto de la diabetes o el asunto de la violencia en jóvenes desde los tiempos, ¿no? Que finalmente quizás desde la época de los griegos y los romanos el asunto de la violencia mejor era permitida, ¿no? Y bueno, no quiero entrar en más detalles, pero el asunto es que ver un corte de tiempo, ¿no? Y durante un gran periodo de tiempo hacer la observación, ¿no? ¿La que sigue? Pues la bibliografía, para cerrar esta parte, pues comentarles, ¿no? Que desde mi experiencia como trabajadora social, el asunto de la investigación cualitativa me parece enriquecedora, me parece necesaria y me parece que todavía en el asunto tenemos como cosas por aprender, ¿no? Yo creo que no demerito la voz de mis profesores en tratar de encaminarme hacia la investigación cuantitativa, pero yo en la investigación cualitativa he encontrado como mayor respuesta, ¿no? A veces, siempre como estudioso de lo social, lo maestro de mí, siempre estamos el por qué, para qué, ¿no? El por qué de ese fenómeno social, ¿no? De qué manera, por qué lo están viendo de esa manera, ¿no? A mí, por ejemplo, el asunto de las juventudes, que ya venía yo trabajando desde que yo era prestadora de servicio de la juventud, pues claro, lo veía día a día, ¿no? Los jóvenes que entraban y salían, porque iban, ¿no? Por apoyo, por encontrar trabajo, por agregarlos a algún programa que pudiera atenderles a sus necesidades sociales, y la vulnerabilidad, ¿no? Finalmente es la atención de la vulnerabilidad. En el caso de los jóvenes con los que estoy trabajando allá, pues también, ¿no? Es importante entender por qué, y que finalmente no es un tema aislado aquí en México, ¿no? Finalmente ellos también, siendo jóvenes, siendo migrantes, también son considerados de lo más bajo, desde gitanos, romanos,
es que roban, ¿no? Pareciera que verlos son ladrones, ¿no? Mira, viene desaliñado, cuando finalmente también son chicos que han tenido que, pues, venirse de su país por las guerras, por la pobreza, y es difícil, ¿no? También les comentaba dentro del asunto de la investigación cualitativa, y recuperando un poco también lo que refería la maestra Ornelas, yo creo que el asunto de a veces enfrentarnos a la estructura institucional es difícil, ¿no? Porque decimos, es que no me dejan, es que es difícil, es que no hay, ¿no? Yo creo que también como trabajadores sociales tenemos que quitarnos un poco eso, ¿no? A lo mejor, si no hay recursos, pero tienes el material, y tu material son las entrevistas, tu trabajo día a día con la gente, el que te digas, es que me siento muy mal, ya no puedo continuar, de verdad, ya no quiero estar, no sé, estar viviendo al hospital me genera problemas, me genera ansiedad, ¿no? El familiar, ¿no? Y en esa parte de darle contención, ¿no? Y todo eso los profesionales en el área de salud, como trabajadores sociales, pues lo van recuperando, ¿no? A lo que voy con esto es que en mi experiencia, como cuando laboré en el Centro Latinoamericano, en Lleida, yo no era trabajadora social, era auxiliar de asistente social. O sea, que asistente social es trabajadora social, ¿no? Así lo veía en el centro. Allá está el diplomado en trabajo social, ¿no? Pero yo pues entré así, porque finalmente yo quería aprender, yo estando allá dije, pues tengo que venir a aprender, tengo que saber qué se hace aquí, porque yo lo he leído también de España, pero yo quiero saber qué se hace aquí, qué hacen las colegas, ¿no? Afortunadamente, en ese momento la trabajadora social se iba, porque pues se había pedido permiso de maternidad y me daban pues chance de estar, ¿no? Ya no por la cuestión económica, sino por el bagaje de experiencia que puedes tener, ¿no? Y el poder ver, observar, entender y escuchar de otra manera de ver la realidad y salir un poco de mi realidad cotidiana, donde vivo, donde vivía, de mis amistades, y entender que la realidad tanto aquí como allá es cambiante, ¿no? Es cambiante. Nosotros tenemos la oportunidad de estar trabajando con eso, ¿no? Ahí tuve la oportunidad, por ejemplo, hablando de estas instituciones, como oportunidad tuve la creación, ¿no? De instituirles el estudio de caso, porque aun cuando estaba la trabajadora social no lo hacían. Entonces, ¿por qué no lo hacían? Porque su labor, cuando lo ameritaba, lo hacían, pero en realidad solamente era para tratar de darles alimento. Ahí hay lo que es Banco de Alimentos, que está patrocinado por algunos bancos o por el ayuntamiento, ¿no? Entonces se les da alimento a la gente que lo necesita. En este caso, el Centro Latinoamericano pues dotaba de alimentos a gente, ya sea de Brasil, de Bolivia, de Colombia, República Dominicana. Entonces lo que a mí me tocó, yo propuse también pues para aprender y también para empezar a hacer redes, para conocer jóvenes, y si esto me va a ayudar, pues fue proponer el estudio de caso como una opción también para otorgar el beneficio, ¿no? Porque también siento que ya había gente que era española y que iba y la pedía. ¿Por qué? Porque finalmente el asunto, la crisis allá ahora es compleja, es difícil. También me permitió entender otras realidades, ¿no? En cuanto a la cuestión de los parados, ¿no? En la cuestión de la crisis inmobiliaria que vivieron, ¿no? Y la bonanza que tuvieron en algún momento, que al final hoy hace pues difícil, ¿no? La situación social, económica, ¿no? Política que vive España. Otro asunto que también pude ver y que donde puedo aplicar la investigación cualitativa es pues, mi colaboración en la Cruz Roja, ¿no? O Cruz Roja, ¿no? Que fue trabajar, por ejemplo, allí trabajé simplemente como cronista, ¿no? Me daban el chance de entrarle como cronista a un grupo de mujeres senegaleses, ¿no? Que venían, ya tenían algunas pues tiempo viviendo ahí en Lleida, o venían con sus familias, ¿no? A ofrecerles un mejor futuro a sus hijos, ¿no? Entonces también el asunto de la maternidad, ¿no? Ahí es otro tema, ¿no? Las maternidades, no solamente de cómo es de que si va bien el embarazo, no va bien, ¿no? No va más allá, ¿no? Sino qué representa para la mujer senegalese la maternidad fuera de su contexto, ¿no? Yo también tuve que salir, me tuve que ir de aquí por decisión, para irme a estudiar allá el doctorado. Y también la vivencia fue compleja, ¿no? Porque realmente yo no hablaba catalán, tuve que empezar a hablar una miqueta de catalán, ¿no? Porque es difícil, entonces me quedaba, y luego aparte que empezaban senegalés o empezaban a hablar inglés, más o menos ahí, ¿no?
Entonces todo eso al final fueron trabas que tuve que ir superando, ¿no? Yo creo que eso es al final lo que me deja como más experiencia y saber y decirles, colegas, que finalmente en el trabajo social tenemos mucho por hacer. Y yo no les hablo de intervención, porque ese es punto y aparte. O sea, van con el asunto, pero también tiene que ver con la intervención. Porque al final, cuando yo propuse lo de las entrevistas, que al final, yo no sé si después las hicieron o no, yo dejé mi labor ahí, ¿no? Seguir, hacer los seguimientos, ¿no? Decir, bueno, ¿a qué programa te puedes ir? ¿Dónde puedes ir a pedir tu tarjeta de residente, ¿no? ¿Dónde puedes ir a pedir, si se te enferma el niño, dónde puedes ir, ¿no? Al ambulatorio, dónde puedes ir al CAP, a los centros de salud, ¿no? Y todo eso, o acompañarlas a solicitar, ¿no? También, porque a veces no sabían hacerlo o tenían miedo, ¿no? Y bueno, pues el asunto es que yo creo que como trabajadores sociales no debemos centrarnos solo a nuestra labor detrás del escritorio. A mí me gusta también trabajar en el escritorio, me gusta sentarme a escribir, me gusta la docencia, pero también me gusta mucho estar en contacto con la gente, ¿no? Yo sé que es complejo, sobre todo porque pues uno se va haciendo grande, ¿no? Y llega un punto en el que tienes que pues saber para dónde va a ir tu vida, ¿no? Pero yo la verdad es que yo no me veo haciendo otra cosa, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, me encanta hacer trabajo social y me encanta estar trabajando con la gente, ¿no? Quizás, no sé, soy chismosa, no sé, quiero saber más porque tengo muchas preguntas, ¿no? Después de trabajar con estos jóvenes, aún tengo más preguntas, ¿no? Y no sé, ¿no? Yo creo que está dentro de ahora en este asunto que se dio en Colombia por el asunto de las ciencias sociales, desde mi perspectiva en España, hay un mayor acogimiento del Estado a los trabajadores sociales en España. Sí, a esos ires y devenires, esos jaloneos, ¿no? Y yo creo que en el asunto de los colegas en Colombia, pues yo creo que su labor ha tratado de hacer frutos, ¿no? Y también aquí saber que igual nuestra teoría, nosotros no generamos teorías tan gruesas, ¿no? Abstractos constructos sociales como el positivismo, el estructuralismo, ¿no? Que no, es que nosotros no hacemos eso. Nosotros generamos construcciones sociales de lo que pasa allá afuera. Entonces eso también es teórico. No es nada fácil, de verdad, que deberás sentarte y decir, vamos a dialogar con Blumer, con Randall Collins, vamos a ver, ¿qué más ha dicho sobre el interaccionismo simbólico? ¿No? Y entonces empezar a entender y compartir sobre la experiencia que tú puedes tener con la gente con la que trabajas, ¿no? Entonces no sé si tengan alguna pregunta. Por ejemplo, en tu trabajo, bueno, lo que parte que entendí, o sea, puedes manejar cualitativo y cuantitativo, ¿no? O sea, y puede a veces ser más cuantitativo, ¿no? O sea, es el rumbo que tú le des, claro. Aunque no lo vean. Ahora, lo cuantitativo lo veo como estadística, datos, que te van a ayudar a validar lo que decías, ¿no? Pero lo cualitativo es importante porque es como tu punto de vista y la manera de interpretar lo que al autor, si quieres, ¿no? Que también con ese autor, o no sé, por ejemplo, Weber, como dices, ¿no? La sociología interpretativa, que puedes validar, ¿no? El positivismo de Durkheim, que parte de Comte, ¿no? Entonces, pues sí, es interesante jugar con eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo cuantitativo con lo cualitativo. Ajá, sí. ¿Cómo te llamas? Cristian. También otra cosa que me pareció interesante, bueno, es por ejemplo que trabajas tú con grupos vulnerables de migrantes, ¿no? Sí, bueno. Y por ejemplo, sí es interesante saber, no sé, la comparación porque dices que estás con una comunidad de aquí y una allá en Catalán, ¿no? Entonces sí me gustaría, no sé, cómo saber ese tipo de comparación. Sí, bueno, sí tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. Mira, la comparación radica pues, fundamentalmente en tres categorías: el ser joven o la juventud, la cuestión de las percepciones sociales vinculadas con los prejuicios sociales y el asunto de la criminalización y la violencia. Entonces, dentro de esas tres categorías que yo armé, el eje transversal son los prejuicios, ¿no? Los prejuicios, ¿no? Sobre el asunto de la juventud, ¿no? Al trabajarlo allá implicó el seleccionar a mi muestra, ¿no? Yo quería trabajar con jóvenes
que tuvieran un bagaje más en contacto con la realidad, ¿no? La verdad es que desde que yo llegué empecé a ver a esos jóvenes, ¿no? Esas características de jóvenes más, grupos de jovencitos que van, ¿no? Que van como, que de inmediato ves las diferencias, ¿no? Deja el color, deja el tono, sino a veces ya el idioma, ¿no? A los humanos, los marroquí, diferencias de entonces, todo eso fue como, wow, no me vine a vender, como de, estaba los primeros días, bueno, que también que tuve que aprender, ¿no? Y en el que me pude ir metiendo en la comunidad, bueno, en la ciudad de Lleida. Y que como opción, pues por eso fue que me pedí el meterme al Centro Latinoamericano, pedí que me dejaran participar sin costos, sin nada, sin que me pagaran. Yo les hacía lo que pidieran, ¿no? Trabajo social, y en la Cruz Roja, pues pedir que yo quería participar, que se podía meterme en algún programa, porque ellos tienen muchos programas de voluntariado. Y pues, ¿por qué? Pues porque era la manera en la que yo podía acercarme. Ahora con esos chicos y la comparación que me mencionas, como digo, son estas tres categorías, yo lo que veo es que finalmente el asunto de los prejuicios y de la categorización de los jóvenes pues viene mucho, pues sí, ¿no? desde esta situación de cómo son percibidos, ¿no? De que si ya ven un grupo de jóvenes así, ¿no? Juntos, unidos, echando relajo con la música, por ejemplo en Plaza San Juan, que era donde yo más los podía encontrar, y como centro de reunión de jóvenes, tanto de clase alta como de clase baja, porque también los chicos de clase alta se notaban, ¿no? en la ciudad de Lleida. Y generalmente pocas veces tú podías ver entre esos muchachos algún chico con esas características, ¿no? O sea, los veías con un cierto perfil, ¿no? Y los chicos con ese perfil, pues sí, luego era notable, ¿no? Entonces con ellos fue los que decidí trabajar, sumado que yo ya había, bueno, lo que motivó también fue mi tutor de tesis, ¿no? Que es Carles Feixa, ¿no? Que finalmente él me dice, pues, ¿qué quieres estudiar, ¿no? ¿Qué vas a querer? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres llevar? Entonces, yo le propuse el hacer esta comparación. Me decía, pero ¿por qué siempre quieren hacer comparaciones, no? Pero sabes, tú vas a dejar que tú lo hagas, que hagas tu comparación, y al final yo creo que va a ser enriquecedora, ¿no? Porque me decía, ¿por qué no te centras solo en Lleida, ¿no? O te centras en otra comunidad, Barcelona, ¿no? Pero al final yo decidí hacer la comparación. Es más trabajo, pero yo creo que va a ser una buena tesis. Del asunto de aquí apenas he regresado para poder hacerla, sin embargo yo ya tenía como experiencia trabajando. La zona que yo he elegido es la zona de Pedregales, ¿no? También una zona vulnerable, con un índice de vulnerabilidad pues alto, ¿no? Y lo que quiero es buscar jóvenes con esas características, grupos de jóvenes, ¿no? Que se encuentran en las esquinas, en centros deportivos, ¿no? Y por ejemplo allá en Lleida tengo 1, 2, 3 grupos, ¿no? 3 grupos de jóvenes que están conformados entre 8 y 10 muchachos. Cada uno, pues imagínense, son fácil como de 30, yo me acuerdo como 32 más o menos, 24 y 30 muchachos, ¿no? Y son los que estoy trabajando, entonces es mucha, entonces ha sido un trabajo pues enorme, ¿no? Aunque son 3 categorías, sale mucha información porque los he tratado de vincular desde lo individual y lo estoy agarrando como grupo y como individual. Esto mismo lo tendré que llevar a esta población, que aunque ya lo viví, ya lo he trabajado, no es lo mismo, vuelvo a decir, la realidad de hace 2 años que ahora. Entonces tengo que volver a ver y tengo que ponerlo en el contexto actual que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Bueno, algo que decía Ceci, que pues en realidad nosotros de este tema de la investigación estamos haciendo una revisión muy panorámica y muy general. Ya vamos, si posteriormente ustedes tienen interés en profundizar, en poder revisar algunos autores, pues aquí las maestras, tanto Adriana como él, quienes van a venir, tienen la posibilidad también de orientarlos en ese sentido, ¿no? Pero es realmente pues, una visión muy genérica que implica, como ella dice, ¿no? Pues, un trabajo que no acaba nunca. No sé si a distancia tengamos algún comentario. Felicitaciones. Ok. Muy bien. ¿Puedo decir un poco Sí, más? si quieres yo puedes. Creo que Tenemos unos 5 porque, minutitos. sí, porque este asunto de que me invitaron para el diplomado en salud, administración de salud. Yo quiero comentarles, compañeras, que independientemente del área en la que lo estemos en salud,
infancia, educación, ¿no? Yo creo que el asunto de la realidad social nos compete a todas. El asunto es que le ponemos o salud, o educación, o niños, o migrantes, o jóvenes, o Lleida, o Pedregal Santo Domingo, o la Benito Juárez, o Bogotá, o México, o yo lo que quiero es que de verdad recuperemos lo que hacemos en trabajo social, ¿no? A veces decimos que no tengo la formación, yo tampoco la tenía, y yo creo que aún me falta. Pero lo que es cierto, el tiempo, tampoco tengo tiempo, ¿no? Me casé allá y tengo un hijo, entonces tampoco me da tiempo, pero busco el tiempo porque tengo que terminar, porque quiero terminar. Entonces, lo que es cierto es que no debemos de dejar pasar oportunidades para la recuperación de la experiencia, ¿no? Porque yo estoy segura que lo que trabajamos en nuestras áreas de verdad es necesario recuperarlo, porque no sabemos si eso que ustedes están trabajando allá le puede servir a alguien más, y no solo del área de trabajo social, sino de otras áreas, ¿no? Mi trabajo, por ejemplo, aunque es más antropológico, ¿no? Etnográfico, porque hacia esa línea se dirige mi tutor, Carlos Feixa. Lo que es cierto es que le pareció interesante la visión de trabajo social que le he dado, ¿no? La visión que he tratado de darle desde lo social, ¿no? Y que siempre me lo cuestiona, ¿no? ¿Por qué lo social? Todos trabajamos en lo social, sí, pero es que yo estoy trabajando en lo social, tengo que ponerle. Entonces, decía, tú fundamentamelo, tú dime por qué, y entonces lo dejas, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente nosotros como disciplina de las ciencias sociales tenemos que recuperarlo y tenemos que trabajar con ello, ¿no? Yo creo que si no lo hacemos estamos perdiendo material muy importante. Yo sé que a veces el tiempo, la gente, trabajar a veces estoy agotada, ¿no? Pero yo creo que es importante, ¿no? Y rebasar todas las barreras, ¿no? Yo por ejemplo, pues yo no conocía a nadie, entonces tuve que empezar a entenderme, que todos hablaban catalán y que era difícil, ¿no? Porque yo me fui así, me voy, y me aceptaron, pero ya me voy, me marcho, ¿no? Y que al final pues tuve que ir aprendiendo y que fue muy bueno porque me ha dado como otra perspectiva de interpretación de todo, ¿no? Me dio como otra visión, ¿no? No pues estoy diciendo que si pueden marchar, si no, pues había otras realidades, ¿no? Yo creo que el problema de estudio que tenemos que verle todas las caras, ¿no? Porque yo creo que no es lo mismo ver un problema así que verlo así, que verlo así. Todo el problema tiene diferentes caras y tenemos que buscarle esas caras, ¿no? No vemos por dónde, ¿para qué? Porque al final también podemos hacer el proceso de intervención. Yo con eso acabo, les agradezco mucho la oportunidad y bueno, maestra Lee, muchísimas gracias. Muchas gracias, la verdad es que siempre es como importante también tener otras perspectivas, otras miradas, y yo quiero felicitarte porque además de que pues sigues trabajando, sigues estudiando, sigues aportando al trabajo social. Y bueno, a nombre de la Red de Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social, le otorgamos la presente constancia a la maestra Cecilia Carvajal Belmont por su participación como conferencista magistral en este cuarto diplomado iberoamericano de Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional. Ciudad de México, a 3 de diciembre del 2016. Muchas gracias. Y le vamos también a regalar una playera de la Red. Están bien bonitas, ¿a poco no? Sí, hombre. Ahora de diciembre. Oye, y ya quedamos. No, ya te conozco el lunes. ¿Sale? Cuídate muchísimo. Muchas gracias por todo el apoyo. La foto.